se nos llena de retenes, pero no hay un control en el número de incidentes criminales en nuestro país. Mira, yo creo que eso obedece a la falta de control, como tú mismo dices, un retén aquí, un retén por allá, pidiendo licencias o verificando esto con un Pelepolis no actualizado, definitivamente no es lo que queremos ver de seguridad. Tenemos que tener una presencia mucho más grande de efectivos de la policía en la calle, con la labor de vigilancia y de control. Yo creo que Panamá debe progresar mucho más en lo que a la vigilancia a través de cámaras se refiere, pero de una manera organizada, en donde la empresa privada también participe, que al fin y al cabo se protegen mejor los negocios cuando se les da este servicio. Creo que lo que debemos hacer en este sentido es progresar en el sistema de cámara. Tenemos que poner más unidades de la policía en la calle. Ya está bueno de ver estos oficiales paseando en carros con aire acondicionado por la ciudad, pero no tienen de verdad ninguna labor efectiva. Y, por ejemplo, yo creo que es, hablando un tema, hay más de 20.000 denuncias de delitos que envuelven a niños, mujeres y todo lo demás, y esto se debe precisamente a la falta de vigilancia, a la falta de control y sobre todo la falta de efectividad. Al mismo tiempo, hay que darle a esa policía el respaldo para que las personas que son detenidas definitivamente a través del proceso tengan su debido proceso, pero nosotros tenemos que dar un ejemplo ahora con las penas. Oiga, pero ¿qué no se ha hecho? Porque solo ayer veíamos el tema de que el ministro de Seguridad arrancó muy fuerte con el tema de extinción de dominio durante todo el año, mientras estaba ocurriendo todo esto. Todavía ayer nos topamos con la invitada de que vino a exponer el tema de extinción de dominio, ha sido capturada en Colombia. No se ha hecho nada bien en el Ministerio de Seguridad y no hay renuncia, no hay destitución. Enrique, lo que pasa es que nosotros no queremos ver que el gobierno le queda grande al PRD y hay una improvisación general. Esto no es nada más en seguridad. Vamos a hablar del IDAN, vamos a hablar del MOP. Al final del día todo les queda grande. ¿Por qué? Porque no ha habido un plan de gobierno. Se escribieron una cantidad de páginas enormes de cosas que se querían hacer, pero efectivamente eso no se trasladó nunca, ni se puso como una meta del gobierno. Se habla mucho de seguridad y al final del día estamos peor. El control de las bandas yo creo que es un hecho cierto, no solamente en las cárceles, sino en la ciudad. La violencia con la que aquí ocurren los llamados tumbes de droga, en donde uno no sabe si esto es una actividad que la policía favorece, detiene, promueve o de alguna manera quiere controlarla. Pero que no hay una estrategia, nunca se hizo un plan. Entiendo que inclusive personas que tenían años trabajando en el Ministerio de Seguridad y que eran parte de una logística fueron sacados para que se ocuparan plazas de personas que cargaron banderas en campaña y no necesariamente eran Bueno, profesionales. yo creo que cada vez que llega un clan a la policía y ese clan tiene su propio equipo, definitivamente pues se produce una barrería y una de jubilaciones, pero esto, al final del día, eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que haya de verdad un plan de seguridad y ese plan se cumpla y se cumpla al pie de la letra. No es haciendo un retén en algunas calles a altas horas de la noche que nosotros vamos realmente a controlar, porque los delitos ya están ocurriendo a todas horas del día. Y yo creo que es parte de una labor que la misma Policía Nacional y las estructuras deben mejorar, deben implementar, y al final del día no lo han hecho. Lo único que se han preocupado es de aumentar el presupuesto, como siempre, y el presupuesto, pues, además de eso, yo creo que estamos dándole un premio injustificado con esas jubilaciones del 100% del salario a personas que no son efectivas cuidándonos. Y todos son comisionados, ¿ah? No, ya casi que no hay cabo, ni raso, ni Bueno, nada. ese es el problema, que ahora, tú sabes, sobran jefes y faltan indios. No hay una buena distribución en ese sentido. También quiero aprovechar la oportunidad. La ONU, hay una denuncia muy seria, bastante delicada. Sin embargo, el que sale al paso ante esta denuncia por violaciones a migrantes es, yo no sé si funciona de forma correcta, es el Ministerio de Seguridad.
pero la Cancillería anda en otro tema. ¿Qué, qué, Bueno, qué está pasando? Y hablen un poco de esta denuncia también. mira, yo creo que definitivamente Panamá no ha manejado este tema de los inmigrantes como debe ser. Ya tú lo ves por las calles de la ciudad de David en una forma descontrolada. No hay realmente un plan, no hay una meta. Panamá ha sido incapaz de hacer negociaciones con los países que se debe y de repente te encuentras con este tema de la violación de derechos humanos a estos inmigrantes por parte de las autoridades panameñas. Eso ya es demasiado serio. Y cuando te pones a ver los mismos abusos que se denuncian allá son abusos que se denuncian acá en las cárceles panameñas. Y a todo esto, pues creo que esto no es para que el señor ministro de Seguridad se haga declaraciones que no tienen ningún sentido ni tienen absolutamente ninguna efectividad. Oiga, pero ¿por qué aquí el presidente no actúa? Y cuando hablo de actuar, es que no se ve cambio. Hay mucha queja de lo del MOP y a diferencia de lo del MOP, es que uno lo siente cuando va en la calle conduciendo. En este caso, los números en materia de seguridad hablan por sí solos y no hay nadie separado de su cargo, no hay una acción concreta en puntos que afectan a la población panameña. ¿No? A todo el mundo se les da como si fueran premios. En este momento las calles de Panamá no aguantan un hueco más y resulta que el ministro de Obras Públicas está negociando con los indígenas de la comarca. O sea, no hay otro ministro más efectivo. Este ni siquiera ha podido manejar el tema de los huecos, ahora lo vamos a poner a negociar con los indígenas. O sea, yo creo que ahí es donde se demuestra la improvisación que ha tenido este gobierno para manejar estos problemas porque pone a la gente que no hace el trabajo que debe y entonces lo sigue reconociendo. Y como es el caso también de los inmigrantes, esto es un problema de relaciones exteriores, porque son personas que están de tránsito en Panamá y van hacia Estados Unidos, eso todo el mundo lo sabe. Pero lo que nosotros no podemos hacer es, porque no tenemos la estructura, dejar que estas personas se queden en Panamá en una forma descontrolada, porque ahora vienen entonces estas denuncias de abuso que es parte de lo que la policía está recibiendo también desde las cárceles, denuncias de abuso. ¿Cómo entra un arma a la cárcel? El ministro habla de drones, se destituyeron a funcionarios administrativos, pero no se ve a nadie de la policía quien es que realmente ve ese tema del perímetro de seguridad y de la seguridad de las cárceles. Bueno, yo creo que hasta que nosotros no aprendamos que la Policía Nacional no es la que debe cuidar las cárceles, tenemos que tener una policía especial para cuidar las cárceles, entonces ahí es donde está el problema, porque los puestos de la Policía Nacional en las cárceles son considerados hasta castigo. Y creo que ese tema de la cantidad de armas y la cantidad de droga que surge cada vez que hay una requisa es escandalosamente grande y nos demuestra que no están haciendo el trabajo como deben. Entonces, una estructura mucho más pequeña que sea especialista en cuidar cárceles es lo que se impone aquí. No queremos aprender de la experiencia de otros países en donde la policía no tiene nada que ver con el manejo de las cárceles. Ayer escuchamos al Contralor dando un avance preliminar de los resultados del censo. Hay un desempleo eh, y la gente ahora le llaman emprendedor, ¿no? Al que no tiene trabajo y ve cómo se rebusca realmente, qué es lo que ocurre, pero en su informe del censo decía que la mayoría tiene aire acondicionado. No entendía ese informe si era realmente lo que uno necesita saber de un censo, cuando hay tantas necesidades que se necesitan para que personas como ustedes que aspiran a ocupar la presidencia de la República puedan reestructurar un plan de gobierno basándose en las necesidades de los panameños. Bueno, yo creo que no se necesita un censo para saber que en Panamá hay más de 300.000 personas desempleadas y según unos economistas todavía son 100.000 más para llegar a 400.000. No, la persona que vende chicharrones o mafados, cosas así, en las autopistas de Panamá, no es un empleado, aunque se le considere como que está realmente como un emprendedor. Este término de abuso del término emprendedor es para justificar personas que tienen que salir a rebuscarse todos los días y siempre los hemos tenido. Eso no es nada nuevo en Panamá.
pero ahora se les da una categoría simplemente para que haya menos desempleados. Y yo creo que el problema grande que viene aquí es que la pandemia no fue la causa, la pandemia fue la excusa para el gobierno manejar, acabar con el empleo de mucha gente, acabar con muchas empresas, y esto yo creo que lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando. Sin embargo, los recursos que Panamá tiene y las proyecciones que Panamá tiene nos permiten a nosotros afirmar que sí hay formas de manejar este desempleo de una manera responsable. Enrique, y no es aumentando 86 millones de dólares al presupuesto de la Asamblea como vamos a resolver el tema del desempleo. Aquí hay que generar actividades económicas que no han sido tradicionales para Panamá. Y eso es parte de la responsabilidad que vamos a tener quienes aspiramos llegar a la presidencia de la República en el 24. Extinción de dominio, se habla que la ex jefa de esta oficina, la fiscalía también está siendo investigada por este tema en Colombia. Se ordenó su detención y fue, hasta donde entiendo, por algunos abogados que asistieron a ese evento, la invitada de parte del Ministerio de Seguridad a sustentar este proyecto que ha sido el norte del ministro de Seguridad desde que empezó el año. ¿Cuál es su evaluación o cómo deja Mira, esto, este tema? yo he participado en 3 foros sobre esto, con el mismo señor ministro, y participé cuando estuvieron aquí los invitados colombianos que lo que quisieron hacer fue colombianizar la ley que se iba a presentar en Panamá. Jamás entendieron lo que para Panamá significa el manejo del dólar, lo que para Panamá significa el sistema bancario y lo que para Panamá significa el sistema de sociedades, que aunque ha sido afectado seriamente, todavía existe y es una de las bases de la actividad económica de Panamá. Eso no lo entendieron, por eso es que ese proyecto de ley no tiene lo que Panamá necesita. Yo estoy de acuerdo y lo he manifestado en muchas ocasiones. Necesitamos una ley de extinción de dominio, pero no lo que nos quisieron traer aquí como un paquete hecho en Colombia. De Colombia nosotros tenemos que aprender muchísimas cosas. Mira, en Panamá hay más de 20.000 denuncias de violación de derechos y de delitos que envuelven niños y envuelven mujeres. Colombia es 10 veces más grande que Panamá y nada más tiene 16.000 denuncias. ¿Y por qué esa diferencia tan grande? Por el tema de las penas. Si nosotros no manejamos estas penas y establecemos un periodo mandatorio de cárcel de 15 o de 20 años o algo por el estilo, es lo que no vamos a seguir evitando este tipo de denuncias, pero esto es lo que requiere. Primero es una decisión y segundo es un plan que este gobierno le ha quedado grandísimo hacer cosas como esta. No se han aumentado las penas, lo único que se ha aumentado aquí ha sido presupuesto para la Asamblea. Perdón, Enrique, no te oigo. Hay un aumento y hay acuerdos de pena para aquellos que han abusado de los menores de edad también. Y es una queja porque los casos van en aumento. Así mismo es, hay que eliminar ese acuerdo de pena, hay que establecer un periodo mandatorio de cárcel, hay que elevar esas penas a 20, 30 años de cárcel, pero con un periodo mandatorio. No es que estas personas van a ser, como hemos visto en otros casos, en donde se llega a un acuerdo de pena y a una persona que estuvo involucrada en la violación de menores, lo ponemos a trabajar en un parque. O sea, qué bonito ponemos el chivo a cuidar el jardín. Esas son las cosas que la ley jamás debe aceptar. Sin embargo, yo he participado en proyectos, en discusión de proyectos de ley en la Asamblea y en la misma labor del Ministerio Público se ha quedado corta en este sentido y no se ha querido realmente aumentar estas penas para estos delitos. Creo que lo que acaba de pasar en Chiriquí con esa niña, el horror de ese delito, son las cosas que a nosotros nos deben motivar a adoptar algo que sí debemos traer del sistema colombiano y es el sistema de castigo y el periodo obligatorio o mandatorio de cárcel. Muchas gracias a Francisco Carreira, candidato por la libre postulación a la presidencia, por compartir con nosotros este análisis. Gracias, Enrique. Saludos.